Vamos a seguir con la explicación de lo que es otra de las principales representaciones de los algoritmos, como lo es el pseudocódigo. Vamos a mirar entonces qué es como tal el pseudocódigo. Eh, es una de las técnicas, como les acabo de decir, más utilizadas para la representación de algoritmos. ¿Qué es un pseudocódigo? Pues un pseudocódigo es sencillamente una representación textual de un algoritmo, de manera que dicho texto se encuentre enmarcado en algunas normas técnicas que faciliten su posterior transcripción a un lenguaje de programación. Entonces el pseudocódigo es casi un código, es casi, o sea, es lo más cercano que nosotros podemos tener a un lenguaje de programación. Es el paso previo a empezar ya ahí sí la transcripción del lenguaje de programación. Para poder escribir el pseudocódigo necesitamos cumplir algunas reglas o algunas normas para que nos quede bien estructurado nuestro pseudocódigo, para que cumpla con algunos estándares y algunas normatividades que debe llevar. Vamos entonces a ver algunas de las normas. La primera norma: siempre se le ha de colocar un nombre al algoritmo de manera que sea lo primero que se lea. Es conveniente acostumbrarse a que dicho nombre no supere los 8 caracteres y preferiblemente que sea altamente mnemónico, o sea, que su nombre haga una referencia aproximada a lo que contiene. Si a un pseudocódigo lo llamamos pseudocódigo X, es posible que más adelante no nos sea muy claro su objetivo, pero si lo llamamos pseudocódigo liquidar, es muy fácil que más adelante podamos acordarnos que su objetivo era la liquidación de un determinado valor. Entonces, debemos utilizar siempre un nombre acorde con lo que el algoritmo va a realizar, de forma que con solo ver ese nombre podamos nosotros recordar de qué se trataba y cuál era la función que tenía ese pseudocódigo. Entonces, utilizar nombres mnemónicos es utilizar nombres que al solo leerlos podamos saber de qué se trata. Entonces, esa es la primera norma para crear un pseudocódigo, que el nombre sea claro y que represente lo que va a ser el algoritmo. La segunda norma, entonces, luego de que ya le colocamos ese nombre que es correspondiente a lo que el algoritmo hace, debemos declarar las variables que vamos a utilizar durante el programa. Recuerde que ya habíamos visto que las variables pueden ser de tipo entero, de tipo real, de tipo carácter u otros tipos de variables que maneje cada uno de los lenguajes. Entonces debemos declararlas. ¿Para qué se declaran estas variables? Pues simplemente, como habíamos dicho también, las variables ocupan un lugar en la memoria RAM del equipo y dependiendo del tipo de variable es la cantidad de bytes dentro de la memoria RAM que el sistema debe ir a reservar para nosotros. Entonces se declaran para poder saber de con qué tipos de variables vamos a utilizar. Entonces, la segunda norma es declarar las variables que se van a utilizar en el sistema. La tercera norma es que todo el cuerpo de un algoritmo debe ir encerrado entre las palabras inicio y fin para poder saber desde qué lugar comienza nuestro algoritmo y en qué parte debe finalizar. Entonces debemos colocar las palabras inicio y la palabra fin al momento de terminar. La cuarta norma. Para esta cuarta norma tenemos varias cosas. Si necesitamos escribir títulos en la pantalla, que algo, o sea, que el usuario pueda ver un título o algo que necesitamos mostrarle, entonces utilizamos la instrucción escriba. Esta instrucción escriba nos va a mostrar un letrero por la pantalla. Entre comillas, escribiríamos el letrero que queremos mostrar. Por ejemplo, aquí nos dice escriba demostración. Entonces, demostración es un título que va a aparecer en la pantalla. Ahora, si lo que queremos escribir es el contenido de una variable, entonces, como vemos aquí, por ejemplo, la variable n le asignamos un valor 5 y luego le decimos con la instrucción escriba y el nombre de la variable n. Ya no va entre comillas porque no necesitamos que escriba el carácter n, sino el contenido de la variable. Entonces este escriba va a buscar qué valor tiene la variable n, en este caso un 5, y va a escribir en pantalla un número 5. De esa manera podemos escribir valores de las variables. También, si lo que queremos escribir es un título y que a continuación salga el valor de una variable, sencillamente
utilizamos la instrucción escriba, entre comillas, entonces escribimos el valor textual que queremos decir, entonces vamos a decir el valor es, separamos con una coma y damos la variable que contiene dicho dato. De esta manera nos queda algo más bien presentado, porque por ejemplo en el anterior escriba n, solamente escriba un 5, y ese 5 que representa, pues no sabemos. Mientras que si decimos el valor es y entregamos un resultado, entonces ya lo que está en la variable va a quedar allí, entonces este letrero diría el valor es 5 y mostraría un valor de 5. Si queremos mostrar valores con más de una variable, o sea, podemos mostrar varias variables separándolas por comas. En este caso tenemos la variable n igual a 8 y la variable m igual a 6. Entonces, escribimos una cadena textual que nos va a decir los valores son y iría el valor de n y el valor de m. Entonces los valores son 8, 6. Estaría el 8 y estaría el 6. De esta manera podemos mostrar letreros por nuestro programa. Entonces, para mostrar utilizamos la palabra clave escriba. Quinta norma. Ya en el momento que queremos leer datos que nos digite el usuario, entonces nosotros le mostramos un letrero que le diga al usuario, digite un número entero. Cuando nosotros queremos leer lo que él digite, entonces para eso se utiliza la instrucción lea. Y a la instrucción lea tenemos que decirle a qué variable se le va a asignar. Por ejemplo, la primera dice lea en n. Entonces lo que digite el usuario se va a almacenar en una variable llamada n. También podemos leer más de un dato. Si en algún momento estamos preguntándole al usuario que nos digite, estamos pidiéndole que digite, por ejemplo, 2 datos enteros, entonces podemos también tener la instrucción lea a, b. Entonces, el primer dato que él digite lo va a leer en la variable a y el segundo dato que él digite lo va a almacenar en la variable b. Ahora, todos los tipos de datos deben ser del mismo tipo, o sea, deben ser todos enteros o deben ser todos reales o todos carácter. Pues no, simplemente si tenemos diferentes tipos de valores, también lo podemos leer en variables diferentes. Entonces ahí tenemos la variable e, que va a almacenar números enteros, la variable r, que va a almacenar un tipo de dato real, y la variable c, que va a almacenar un tipo de dato carácter. Entonces podemos en una sola instrucción lea leer los 3 valores y cada uno se almacenaría en su correspondiente variable. Por lo general no se utiliza mucho esta parte de leer en una sola instrucción varios contenidos de variables. Por lo general se utiliza más la primera instrucción, en la cual leemos el valor en una sola variable, lo que él va digitando, luego le pedimos el otro valor, lo leemos en la siguiente variable y así nos queda de pronto un poco más ordenado. Hay una sexta norma que nos habla como tal de las decisiones. Recuerden que habíamos hablado de que un algoritmo tiene secuencia, tiene decisiones, ¿sí? Y tiene ciclos como fundamentos básicos. Entonces, cuando necesitamos tener una decisión, necesitamos utilizar la orden sí. A continuación escribimos una condición correspondiente. Esa condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Si es verdadera, ejecuta todas las instrucciones que tiene el sí. Si no es verdadera, o sea, es falsa, entonces ejecuta todo lo que hay en la alternativa si no. Y cada condicional sí debe terminar con su respectivo fin sí. Entonces aquí podemos ver que decimos si se cumple una condición, o sea, si la condición es verdadera, viene un bloque de instrucciones que se van a ejecutar en caso de que sea verdadera. Si no, las instrucciones que se van a ejecutar si ella fuera falsa. Entonces va el otro bloque de instrucciones y tenemos el fin sí, que nos daría la finalización en ese momento de este bloque condicional. Entonces aquí de esta manera formamos las decisiones con el bloque sí y con el bloque si no. Ahí tenemos entonces, ahora tenemos que especificar un poco más qué son las condiciones. Una condición es algo que puede ser verdadero o falso, no hay más estados. O algo se cumple o no se cumple. Entonces tenemos verdadero o falso. De allí salen entonces los operadores relacionales. Los operadores nos permiten a nosotros relacionar los valores de las variables entre sí. ¿Qué operadores relacionales se manejan? Si utilizamos con este símbolo, se utiliza el mayor que, menor que,
mayor igual, menor igual, el igual, o sea, también llamado igual de comparación, y el diferente. Entonces, de esa manera podemos comparar varios valores que tienen las diferentes variables. Podemos decir, si la variable 1 es mayor que la variable 2, esa condición puede ser falsa, puede ser verdadera. Si es menor, entonces estamos comparando cantidad de los valores. Mayor o igual, ya estamos incluyendo la igualdad. Menor o igual, también estamos incluyendo la igualdad y que sea menor. El igual es cuando estamos preguntando simplemente si dos variables tienen el mismo valor internamente, y el diferente es si sus valores son distintos. Los operadores booleanos son los que nos permiten relacionar más de una condición. O sea, cuando queremos ya tener varias condiciones, entonces utilizamos los operadores booleanos. Los operadores booleanos más utilizados son el AND y el OR, o sea, el I y el O. Aquí vemos en esta tabla lo que se llama la tabla de la verdad. Hay un valor X y un valor Y que toman los valores alternadamente de verdadero y falso, y la variable y verdadero, verdadero y falso, falso, para hacer todas las posibles combinaciones que hay entre dos valores, entre verdadero y falso. El operador y implica entonces un estilo de tabla de la verdad. Supongamos que X es una acción y Y es otra acción. Supongamos que la X a usted le dicen, usted tiene que barrer, y la Y es, usted tiene que trapear. Entonces, X es barrer y Y es trapear. Si decimos X y Y, entonces usted le están diciendo, usted debe barrer y trapear. Cuando usted le están dando las dos y le están diciendo y, implica que ambas las tiene que resolver en un momento dado. Entonces, para este primer paso, tenemos que verdadero y verdadero, o sea que usted barrió y trapeó. Si usted barrió y trapeó, entonces el conectivo y le va a dar verdadero. En el siguiente, falso, entonces usted barrió, pero no trapeó, o sea, no barrió y sí trapeó. Como no cumplió con una de ellas, entonces el i le va a dar falso. En este usted sí barrió, pero no trapeó, entonces por eso le va a dar falso, porque el i implica que ambas tengan que ser verdaderas. Y en el último fue que usted ni barrió ni trapeó, entonces da falso. Entonces la única forma de que un i se vuelva verdadero es si ambas condiciones son verdaderas, de resto es falso. El operador OR es el operador O. Entonces usted le están diciendo, usted debe barrer o trapear, le están dando como la elección, le están permitiendo decir, bueno, con que haga una de las dos basta. Entonces por eso, cuando usted barre o trapea, cuando hace las dos cosas, pues obviamente él va a dar verdadero, porque con que hiciera una sola bastaba, pero usted hizo las dos, entonces también cumple. En la de acá abajo, no barrió, pero sí trapeó, entonces también cumple, es verdadero, porque usted hizo una de las dos que le asignaron. En la siguiente, usted sí barrió, pero no trapeó, entonces también da verdadero porque hizo una de ellas. La única manera en que un conectivo O sea falso es si usted no hizo ninguna. Entonces, si usted ni barrió ni trapeó, entonces ambas son falsas. Ahí incluimos entonces que el OR me va a dar falso. Entonces, la única forma que un conectivo O dé falso es que usted no haga ninguna de las dos acciones. O sea, solamente da falso si ambas son falsas. De resto va a dar verdadero. Y el NOT o la negación se le aplica a cada variable individual. En este caso le estamos aplicando solo a la variable X. Entonces, negar la variable X es cambiar su valor. Entonces, si es verdadero, va a dar falso. Y si es falso, va a dar verdadero. Es lo único que hace el conectivo NOT. O sea, negar una condición. Si una condición es verdadera, lo que hace la negación es volverla falsa. Y si una condición es falsa, lo que hace esta negación es volverla verdadera. Hasta ahí entonces vemos lo que pueden tener las condiciones. Esas condiciones son las que van dentro de los sí y dentro de los si no. Dentro del sí y dentro del si no se utilizan estas condiciones. También se utilizan dentro de los ciclos. Para poder hacer los ciclos, también los ciclos deben tener unas condiciones. Y los ciclos se van a repetir mientras esa condición sea verdadera. O si no, no se van a cumplir de esa manera. Estas son entonces las normas básicas que debe cumplir un algoritmo para poder transcribirse en pseudocódigo.